Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga. Muy buenas noches. 8 de octubre del 2020. Aquí saludándoles su servidor, el pastor Denis Perdomo. Aquí juntamente, como pueden ver ahí en pantalla, al pastor Alejandro Colindres y a nuestro querido amigo Benjamín Teclú. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, Denis. Hemos disfrutado ya estos días nuestros 8 días ya con Benjamín, día y noche compartiendo, haciendo reuniones, entrenamiento. Sea bienvenido, Benjamín, siempre es un placer. Sí, para mí es una gran alegría, es una bendición estar aquí en casa, en el Ministerio de Fraternidad Cristiana. Estamos bendecidos, estamos muy contentos a ver cómo la gloria de Dios se está manifestando en nuestras congregaciones con señales y liberaciones, milagros. Es una alegría que Dios se está moviendo. Gracias a los que estarán entrando, Denis, quiero agradecer también a todo el equipo que se va a ir uniendo, y el tema que nos une, que nos toca, pues, como dijimos el día jueves cuando estuvimos por primera vez entrando, durante estos días vamos a estar entrando bastante en nuestros espacios acá para poder compartir y unirnos a miles y miles de hombres de Dios, siervos de Dios que están haciendo la obra. Denis, estamos enfocándonos y considerando el tema, la autoridad del creyente. Algo que pudieras aportar ahí, Denis, por favor. Así es, yo creo que es un tema muy importante, especialmente con lo que estamos viviendo, pasando. Creo que una de las cosas que Jesús enfocó mucho hacia sus discípulos, incluso cuando vemos su palabra hacia nosotros, fue eso. De hecho, sus últimas palabras mientras estaba antes de ascender, fue eso. Uno lee al final en la Gran Comisión, uno lee al final en el libro de Marcos, y uno ve que el Señor le está delegando esa misma autoridad, ese mismo poder que le vieron a él caminar y andar en esa autoridad y ese poder, fue delegada también a nosotros, que somos sus hijos, que somos sus discípulos, para continuar la obra que él comenzó de redimir esta humanidad. Y qué tremendo, ¿verdad? Que podamos captar esto, que podamos no solo tener el conocimiento, sino la acción, lo práctico y el poner, como dicen, las manos en la obra para actuar en esto que el Señor nos ha dado. Benja, algunas de las, cuando lo leemos, Denis, encontramos cuando decían de Jesús, este hombre habla como quien tiene autoridad, los demonios se le sujetan, los demonios decían, no nos atormentes. Todo eso todo el mundo lo lee, pero ya en la práctica, ¿cómo ponerlo ya en la acción de es para quién esta autoridad? Para un pastor, un misionero. A veces nos etiquetan que somos de alto rango, que no sé qué. ¿Para quién es esto? Según tu experiencia también en esto. No, yo creo que yo creo que en cierta manera es algo que es muy común, ¿no? El pensar, ¿no? Es que esto fue dado a ciertas personas especiales, dotados de una cierta manera, encontraron como un camino secreto a esto que el Señor tenía y los demás quedamos como fuera, pero no, yo creo que es en base a la acción. Muchas veces tal vez nos descalificamos sin haber probado, sin antes tomar ese paso de fe, porque el ejercer la autoridad, el ejercer el poder que Dios nos ha dado, tiene también que ver con fe, y esto creo que es para todos, para todos. Jesús no delegó solo algunos dicen, por ejemplo, que solo fue para los apóstoles en aquel tiempo, que eso ya no aplica para nosotros hoy en día, pero nos damos cuenta no solo cuando salimos a diferentes misiones, lo que compartía Benjamín, que no solo se está pasando esto con ciertas personas. Uno habla con personas en la iglesia y uno ve que están apasionados y están viendo un mover sobrenatural de Dios, casi similar a como los discípulos regresaron donde Jesús
después de ir a aquella misión y decían, Señor, wow, los demonios se sujetan en tu nombre. Poderoso eso que el Señor nos da. Y esto es para todos nosotros. Solo es base de tomarlo, creerlo y accionar. ¿Qué tiene que ver esto, Benjamin? En el caso tuyo, a veces se respeta el lugar donde uno ha sido entrenado, posiblemente no lo enseñaron, pero ¿qué pasa cuando a veces uno toma la Biblia y dice, no importa me lo hayan enseñado o no, le voy a creer a la Escritura, esa experiencia de la vida? Claro, la Biblia dice, yo creo que la iglesia tiene autoridad para echar fuera los demonios. Cuando Jesús dijo, en mi nombre echaron fuera los demonios. Aquí también en Mateo 10 dice la Biblia, verso 1, Jesús dio autoridad a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y él enseñó esa autoridad en práctica, él lo hizo en práctica en una sinagoga. El primer milagro que hizo Jesús fue en la sinagoga, está en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 22. Entonces, cuando llegó ahí, encontró un endemoniado, un espíritu inmundo, espíritu mudo. Entonces, y lo sanó, lo liberó. Pero dice, los demonios le dijeron a Jesús, ¿por qué vienes a nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? Le dijeron. Pero muy interesante que dice en inglés, que dice, leave us alone. O sea, déjanos en paz. No te metes con nosotros, no te metes en nuestro negocio. ¿Qué quiere decir eso? Y los demonios no quieren ser detectados por el Espíritu Santo. Sí, porque si no pueden, porque quieren estar ellos invisibles en su lugar de residencia, si nadie los descubre. Entonces, para atormentar, para dominar a la persona. Entonces, como lo que vimos esta noche. Vamos a estar compartiendo algunos de ejemplos. Gracias. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Denis, puedes saludar a los que están entrando. Estamos compartiendo este día y posiblemente algunos van a estar en diferido y los saludamos. Tal vez no está siendo mencionado su nombre, pero por favor, Denis, mencionarlos y aportar un poquito de este tipo de, más que todo, de la dimensión que debemos vivir como hijos de Dios y como sus discípulos. Es tan interesante eso porque lo que Benjamín apuntaba de que el enemigo no quiere ser descubierto porque sabe que en esa autoridad, en ese poder que Dios nos ha dado, no hay una opción, no es si quiere o no quiere, es que ya es victoria. Algo que me impactaba en estos días, pastores, era esa palabra que nos dice que todo lo que nace de Dios vence al mundo. Todo lo que nace de Dios, aún sea lo más pequeño, sea algo que parezca insignificante, todo lo que es nacido de Dios siempre va a vencer el mundo. Es como dicen, it's his nature, es su naturaleza, ser victorioso y vencer. Y entonces el enemigo, el diablo, los demonios trabajan mucho para que nosotros no veamos esa parte, sino que veamos que el poder de las tinieblas es mayor que el poder de la luz cuando sabemos de que donde queda que hay tinieblas, encendemos luz, esas tinieblas tienen que desaparecer. Y entonces es de tomar nosotros como creyentes esa autoridad que ha sido delegada a nosotros y decir, Señor, todo lo que viene de ti, vence. Todo lo que viene de Dios siempre va a vencer. Cuando la luz viene, las tinieblas no tienen existencia, porque la oscuridad no tiene una existencia independiente. La oscuridad quiere decir solo la ausencia de luz. Entonces, cuando hay luz, entonces no hay oscuridad. La Biblia dice, Dios es luz. Él es el Padre de toda luz. También dice en Juan capítulo 1, dice, el verbo hecho carne habita en medio de nosotros, dice.
Entonces dice, la luz resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando Jesús entraba en una ciudad, los demonios huían y los demonios temblaban, porque Él representa el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, nosotros como hijos de Dios, Dios nos delegó esa autoridad. Jesús dijo, toda autoridad en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, me has dado. Os daré la autoridad. Entonces, Satanás tiene poder, pero nosotros tenemos la autoridad. Entonces, la autoridad es más poderoso que poder. Por ejemplo, un trailer que tiene 5 toneladas, viene una policía de 180 libras, solamente pone la mano y lo para, lo detiene. El pito. Entonces nosotros tenemos... Con el pito nomás, un silbido ya. Tenemos la autoridad de Jesucristo para echar fuera los demonios, para sanar a los enfermos. Aún dice Jesús echaba fuera a los demonios, pero en inglés, he drive demons out. O sea, he drive them out. O sea, quiere decir sacarlos ahí por fuerza, solo con una autoridad. Generalmente los espíritus inmundos se vuelven parte de la sociedad, de las costumbres, de las culturas, y cuando son confrontados y empiezan a ser expuestos y sacados, porque no es un asunto de solo verlos y decir que por ahí hay una sombra y que se siente la vibra, que no. Se habla de echar fuera el demonio. En el capítulo de Mateo 8, habla en la parte final, Jesús llega a un lugar y había unas personas endemoniadas, son 2 que se llama la de los ganarenos, de Ganara, que le llaman los endemoniados ganarenos. Dice que no los podían agarrar, los amarraban con cadenas, reventaban, dormían en los sepulcros, era una locura, ¿me entiendes? Y tenían enloquecido y con espanto toda una área. Cuando Jesús llega, estos espíritus le dijeron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarlos? Porque la luz y la predicación del evangelio atormenta a los demonios. ¿Entiendes? Es una autoridad. Por eso es que yo siempre insisto, en una iglesia puede haber alabanza, puede haber luces, puede haber gente, pero necesitamos usar la autoridad, porque la autoridad es la que va a liberar, sanar y echar fuera demonios en las personas. ¿Me entiendes? Necesitamos usar la autoridad. Puede haber una buena, lo que le llamamos hoy en día excelencia, buenos toques de todo, y desde que entras se siente que el ambiente es bonito, pero necesitas autoridad. Los demonios tienen que irse, sea de los cementerios, sea de las calles, sea de las sinagogas, de los templos, de los cultos, de las células, en el discipulado, en cualquier lugar. Tiene que ser expuesto, porque los demonios tienen que salir por individuo, tienen que salir por persona. Esta área estaba dominada por espíritus inmundos, pero simbólicamente o representativo, se le llama un poder representativo de los espíritus inmundos, están en estos 2 hombres. ¿Por qué vienes a atormentarlos? Jesús les habló y les dijo, váyanse. Cuando ellos saben qué dijeron, permítenos irnos habían unos cerdos que estaban apacentando. Cuando los demonios salieron de los hombres, quedaron en su juicio cabal, los demonios se fueron hacia los cerdos, y los cerdos, que eran multitudes y multitudes, que eran legiones, ¿me entiendes? Son miles, y se fueron al agua y se ahogaron. Si usted observa al final, le dijeron a Jesús, vete, que nos ha dañado el negocio, no te queremos aquí. Se unieron no para decir gracias, compasión, wow, qué bien, y venir a exaltar, honrar, dar honor a Dios porque 2 personas habían sido sanados. No, lo que ellos creían, para ellos el negocio, los cerdos y todo eso, era más grande ese negocio que ver 2 personas libres. Pero esas 2 personas libres es otra dimensión, ¿me entiendes?
es otra dimensión. No es que el cerdo es malo o que es del diablo, no estamos hablando de eso, sino que es posible dentro de lo que yo oro y veo estas manifestaciones de los demonios. Hoy en día no es que los demonios tienen la opción de irse a animales, porque en ese tiempo Jesús no había muerto, resucitado y no había juzgado en sí, y como dice la Biblia, vencer a Satanás y levantar y la muerte, y al tercer día levantarse de entre los muertos. Entonces la autoridad que le dio a los discípulos es: vayan, echen fuera los demonios, sáquenlos y sáquenlos de individuos. Hoy en día, hace poco que vimos un testimonio acá en nuestra iglesia, a la hermana le fueron a dar agua para que le echara agua bendita a la casa, porque estaban quedando con problemas mentales, trastornos emocionales, voces, luces que se apagaban, se encendían, y muchas cosas están pasando en la casa. Bueno, ya le tenían llena de velas, de cosas, de agua bendita, y nosotros ni siquiera fuimos a la casa. A ella la trajeron aquí y fue liberada. Quien fue a botar todas esas aguas y todo fue ella misma, y ahora está descansando en un reposo. Esta autoridad, Benjamín, descríbela un poquito más cuando el creyente la recibe. Jesús nos dio la autoridad para echar fuera los demonios, ¿verdad? Es muy importante entender que el deseo de Dios para que todos sean libres, porque la Biblia dice: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer la obra del diablo. Aún la Biblia dice: y cuando entró en la sinagoga, se le dio, dice, el libro de Isaías, capítulo 61. Él abrió el libro, él encontró una profecía que ha sido hablada acerca de él, del ministerio de él. Él dijo: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ha ungido a Jehová a predicar buenas nuevas a los abatidos, publicar libertad a los cautivos. Cuando él anunció este mensaje, fue en la ciudad de Nazaret, donde él había crecido, dice. Nazaret fue reconocido de mucho problema, donde vivían los esclavos ahí, personas atadas, opresionados y todo. Entonces Jesús creció, por haber crecido ahí en este lugar, él sintió el dolor, el sufrimiento de sus hermanos. Dios, compasión. Entonces cuando nosotros liberamos a una persona comprendiendo que esa persona fue creada por imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Jesús tuvo compasión sobre el gadanero, la Biblia dice, estaba ahí miserable, vivía en un cementerio. Pero cuando Jesús ordenó esos demonios, los sacó. Entonces ellos dijeron: por favor, envíanos a los cerdos. Y se metieron a los cerdos, como dice pastor, como digo pastor. Y después de esos cerdos dijeron: no queremos vivir con los demonios. Mejor morir, mejor suicidio que vivir con los demonios. Entonces se metieron. Pero ¿por qué Dios permitió que fueran a los cerdos? Porque él dice: he venido para libertar a los cautivos, para libertar a las personas, porque el hombre fue creado por imagen y semejanza de Dios. Pero los otros, la ciudad, no se preocuparon por la liberación de un ser humano que fue creado por Dios, sino ellos se preocuparon por su negocio, porque su negocio se quebró. ¿Por qué ellos se metieron a los cerdos? Porque los demonios quieren estar en la tierra, en el mundo, y cuando ellos ocupan una persona. Entonces, pero si ellos no pueden ocupar una persona, entonces ellos usan otra alternativa como plan B, animales, ocupan animales. Pero nosotros, ¿de dónde sacamos a los demonios? De dónde quiere que ellos entren. No importa dónde entren, pero tenemos que sacarlos. Hay que sacarlos. Así estén en las aguas, no en los aires, en los cerros. Entonces, aún en Salmo 115, la Biblia dice: Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y de los cielos son de Dios, dice. Pero la tierra Él ha dado a los hombres, digamos. Se la ha dado a los hombres, dice. Entonces, el mundo, the world, this planet Earth, pertenece a los seres humanos, no a los demonios. Los demonios tienen que estar fuera de la tierra.
lugares secos o el desierto o el abismo. Si Jesús hubiera, Denis, darle la bienvenida a los que están entrando. Si alguien tiene alguna pregunta, chequearlos, por favor. Pero Denis, vos que sos de los generación Z, que le llaman, no sé cómo se llama la generación de hoy en día, los cibernéticos y todo. Si Jesús hubiera venido hoy, lo hubieran criticado de hechicero, de curandero, de exorcista, y lo hubieran criticado de que solo con demonios, ¿me entiendes? Porque lo vemos en esa actividad tan fuerte, sanando y echando fuera demonios, ¿me entiendes? Esa era su acción, no importa si era en la sinagoga, si era en el templo, si era al revés del río, o si era en la casa de Pedro, de Juan o de María, de quien sea. Entonces, gracias, Denis. Sí, no, bueno, aprovechamos ahí, saludamos a Karina Sandoval, a Elvia también de Sandoval, tenemos ahí a Sarita Vega, a Rosa Meléndez, a Gerson Arana, gracias por estar ahí conectados, a todos los que están entrando ahí a la página a ver esta transmisión, que es de gran provecho, de gran ayuda para nosotros, ya que es un tema tan importante, lo que es la autoridad del creyente. Sí, pastores, bueno, Jesús lo dijo muy claro, ¿verdad? Él dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer esas obras. Él vino a destruir todas esas fortalezas, estas potestades, estos principados que estaban agobiando la humanidad. De hecho, cuando hablábamos de estos dos endemoniados y cómo los espíritus inmundos se fueron a los cerdos que estaban siendo apacentados, vemos de que ahí mismo tuvo que haber un juicio, y lo que apuntaba el pastor Alejandro de que Jesús no había muerto, por eso los envía tal vez a esos animales, pero hubo un juicio porque la muerte tuvo que ocurrir, porque dice que inmediatamente aquella manada de cerdos, aquel hato de cerdos se fue corriendo al precipicio y vino un juicio, y es como que es algo, ya claro, cuando Cristo muere, ya no ocupamos otro sacrificio, ya el juicio ya está dado, la sentencia ya está dada, la victoria ya está ahí para nosotros, y es tan importante porque sí, a veces hablar del tema no se habla mucho, ¿verdad? Porque no es un tema tal vez, no sé si será por un poquito de falta de entendimiento muchas veces, o porque no es un tema tan popular, por decir así, pero es un tema tan importante porque pensando, ¿no? en la situación, ¿cuántas personas levantan la mano, van a eventos, van a lo que sea, para poder recibir una sanidad de alguna dolencia, de alguna enfermedad, de algún problema que están pasando? Pero siempre hemos visto que casi siempre esto va conectado a una raíz, y esa raíz tiene que ver con esas fortalezas, esas maldiciones generacionales, tiene que ver con conexiones en el espíritu, que tal vez la enfermedad, las pesadillas, las dolencias, las cosas que están pasando son simplemente un síntoma que está indicando que algo no está bien ahí, y tiene que entrar una victoria, una libertad completa de parte del Señor en la vida de esa persona. Por algo creo que dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Si el Hijo los libertare, entonces seréis verdaderamente libres. No solo es como en inglés se habla mucho de relief, no solo es como apaciguar lo que estás pasando, el síntoma, pero la enfermedad sigue, o sea, el origen, la raíz sigue, sino es de matarlo de raíz, es de arraigar todo eso. Y tiene mucho que ver con esta área que estamos hablando ahora. Muchas gracias. Uno de los detalles que estamos considerando fuerte es que cuando el enemigo golpea a una persona, una de las áreas que le daña es el alma, que son los sentimientos, las emociones, lo vuelve a veces hasta insensible, le daña su naturaleza, la persona no sabe ni quién es, y casi siempre está ligado con traumas muy dolorosos que las personas hasta luchan para decir, yo no me quiero acordar de eso, ¿no? Entonces viven como queriendo ellos presionarse a no acordarse, porque Dios no es que te vas a olvidar. Mira, los traumas que vivió José no es que los olvidó, sino que cuando los recuerda, más bien glorificar a Dios. José vivió los traumas de soledad, abandono de sus padres, traición en un trabajo que supuestamente iba prosperando y lo acusaciones, un intento de suicidio, lo trataron de matar en un pozo, lo vendieron como un esclavo, termina en una prisión
con una injusticia terrible. Sus mismos hermanos tratan de matarlo, pero cuando él recordaba y le nacieron incluso sus hijos, él dijo: Efraín, Manasés, Dios me hizo perdonar. Cuando te recuerdes de las cosas que viviste, tú vas a decir: Dios me hizo perdonar lo que me pasó. Y después me hizo olvidar, perdonar. Tal vez te vas a acordar al ver a tus hermanos y ver la gente que te dañó, pero de otra forma. Y cuando le dice Efraín, Dios me hizo prosperar en mi angustia, en mi pobreza. Posiblemente viviste pobrezas, hambres, fríos, pero cuando te acuerdas dices: bueno, lo importante es que aquí estoy vivo. Dios tuvo misericordia, gracias por esa mujer que me tuvo, gracias por ese papá, gracias porque, más bien dijo José, Dios me trajo aquí para preservación de mi familia. Así mírate hoy en día, Dios me trajo para preservar, para dar vida. Dios me trajo para que hoy que tengo la verdad, puedo orar por mi familia y ahora bendecir los que me desearon mal, los que desearon matarme, los que desearon destruirme, los que desearon abortarme, los que me regalaron, quien haya sido que hizo algo, en Cristo hay perdón para ti, hay perdón para tus enemigos, pero sobre todo tienes el perdón de Jesús en tu corazón. Entonces, esa sería del alma, Benjamín. Sí, hay personas, por ejemplo, que aman a Dios tanto, que ellos oran, diezman, ofrendan, pero muchas veces ellos se batallan tener un rompimiento de finanzas, comienzan un trabajo, lo pierden, comienzan un negocio, se fracasan y muchas cosas más. Puede ser un espíritu terco de pobreza, de carencia que han estado en su vida, en su familia por generación. Entonces es un demonio, es como una planta que va en la vida de la persona haciendo un raíz complicado. Cuando quieres arrancarlo es difícil. Entonces tienes que encontrar la raíz primero y arrancarla, después cortarla. Jesús dice, este enero no sale sino con el ayuno, con oración. Quiere decir, hay espíritus tercos, hay espíritus más tercos. Entonces hay diferentes tipos de espíritus. Puede ser rechazo, puede ser maltrato. Por ejemplo, la Biblia dice acerca de Raquel, dice abusos. Abuso. Raquel dice, no quiso ser consolada, dice. Hay personas, no importa, tú oras por ellos, caen otra vez, ahí están en trauma y todo, porque hay un espíritu de Raquel que está en ellos, que no quiere ser consolado. O sea, por ejemplo, Jesús pasó por el rechazo. Lo que más lo dolió Jesús fue el rechazo de su pueblo, no lo que hicieron los romanos, pero el rechazo de su pueblo. Entonces, Jesús nos identifica con nosotros cuando pasamos por rechazo, por maltrato, por abuso y todo. Entonces, el deseo de Dios es para que todos seamos libres de cualquier atadura. Por ejemplo, algunos ministros, pastores, enfocan mucho en sanidad. Y algunos enfocan liberación. Entonces, como un barco está hundiendo en un lado, después va para allá. Pero el evangelio es completo. Jesús dice, les dio autoridad para echar fuera los demonios, para sanar los enfermos, para resucitar los muertos. Entonces, sanar enfermos es otro y echar fuera los demonios. Pero el evangelio es completo, que trae libertad, que trae sanidad. Por eso el evangelio no es una medicina que adormece, que tranquiliza a la gente para que la gente se olvide de su problema. Pero el evangelio es cirugía espiritual, es liberación completa. Que aunque vengan sufrimientos, aunque vengan ataques, que aunque vengan sufrimientos y ataques, Benjamín, tú sientas que estás en Cristo. Por favor, saludarnos allí al equipo que está entrando. Si tienen alguna pregunta, quiero decirles que tanto Benjamín está ahí en la página, están compartiendo. Yo acostumbramos a atender en privado llamadas, no porque estamos cobrando, vendiendo algún negocio o haciendo alguna trampa aquí. Simplemente atendemos estas llamadas o consultas privadas porque no podemos atender lo público, que es un poquito difícil, pero hemos visto tantas liberaciones, tantas sanidades durante este periodo que es la pandemia de COVID. Hemos estado ministrando todos los días, a todos los horarios, y literalmente yo estoy allí un poco apartado de un montón de quehaceres,
y darle gracias al Señor por la comprensión que también tiene la congregación. Pero Denis, mira lo que dice cuando el capítulo 21 de Juan, Jesús le dijo a Pedro, en verdad me amas, en verdad me amas, y en verdad me amas por 3 veces. Y entonces él dijo, sí te amo, tú conoces todas las cosas de la última vez, pero siempre le decía, apacienta y pastorea las ovejas, apacienta y pastorea las ovejas, porque en sí debe haber una visión de pastorear las ovejas. Sí, y sí, bueno, el proverbio 27-23, hablando, ¿no?, de los pastores, el pastor sacaba el ejemplo de cuando Jesús le dice a Pedro 3 veces, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Vemos acá en el versículo 23 de Proverbios, capítulo 27, dice, como que le lleva un paso allá y dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Tremendo, está hablando dice una diligencia, es un cuidado, no es una, a veces no sé si tal vez se pueda tomar hoy en día, por algunos ejemplos que hemos visto, puede verse como que es que se quieren señorear, no dicen señorearse de las ovejas o que esto me pertenece, es mi propiedad, sino habla de ser diligentes en cuidar de esas ovejas, de conocer el estado de sus ovejas, hasta dice, mira con cuidado por tus rebaños, o sea, no es como un enseñorearme, apoderarme, imponerme, sino más bien es decir, casi como el corazón de un padre, decir, bueno, ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo están? ¿Tendrán comida? ¿Tendrán ropa? ¿Estarán enfermos? ¿Estarán con problemas? ¿Estarán con dificultades? Y es tan importante esa parte, ¿verdad? O sea, algo que he aprendido en el caso mío, pastoreando es la importancia, y viendo el ejemplo también de nuestro pastor Alejandro Colíndez, que ha sido nuestro pastor y padre espiritual, es decir, no, es que no solo es la prédica que me toca el día de la reunión, no solo es la enseñanza de una célula, es la vida, estamos hablando de la vida. Cuando sacamos este proverbio, me pongo a pensar en Jesús. Jesús anduvo con ellos mientras anduvo en la tierra 24/7, y estoy seguro que Jesús, claro, tal vez no lo pone ahí en la palabra, pero vemos ejemplos como cuando está a la orilla del mar y que ellos están pescando y él se puso a cocinarles un desayuno porque sabía que no habían comido, cuidando de sus ovejas, cuidando de ellos. Gracias. Benja, hablando de esto y muchos de los ejemplos que hemos estado viendo, es que cuando predicamos la palabra, ¿verdad? Puede ser una enseñanza corta, simple, natural, una palabra que es la palabra de Dios. De la palabra tiene un poder de autoridad, y cuando lo aplicamos a la acción en el tiempo presente, entonces la gente corre a entregar su corazón a Jesús, ¿verdad? Claro. Pero también su cuerpo físico se aplica a la sanidad, sí, y las áreas almáticas que están siendo dañadas y oprimidas están siendo libres. Sí. Claro, porque en Salmo 103 la Biblia dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser, el que sana tus dolencias, el que perdona tus iniquidades. Entonces, que te saca del hoyo. Del que saca del hoyo. Entonces hay enfermedad del alma, hay iniquidad del alma. Iniquidad del alma es como rebelión que viene arrastrando de la familia, de generación. Entonces, no solamente es un pecado, pero es como, tiene mucha, ¿cómo se llama? Es grueso, la tela es grueso, ¿no? Sí. Por tantos pecados de siglos que está viniendo. Aberraciones. Sí, de todo. Entonces, sí, hay personas que sufren del alma. Entonces, los médicos no pueden entender qué es lo que está pasando en la vida de ellos, porque es una dolencia del alma, una enfermedad del alma, porque muchas enfermedades fueron causadas por los demonios. Por ejemplo, la mayoría de enfermedades como crónicas, cáncer, los científicos dicen vienen por resentimiento, por amargura, por falta de perdón. Entonces, porque la falta de perdón, la amargura. Generalmente domina. Ellos dicen, a veces ha habido mucho sufrimiento, sí, le pueden decir a veces. Sí, claro.
Entonces, todo está sacando, el enemigo está tomando ventaja como una fortaleza. Entonces, la persona voluntariamente tiene que perdonar. Olvidar es diferente que perdonar. Perdonar es voluntad, olvidar es de recuerdo, ¿verdad? Entonces, cuando uno perdona, lo que hace es quita el veneno, saca el veneno de la situación. De la mordida de la serpiente. Que está matando, que está atormentando a la persona. Entonces, algunas áreas vemos las tinieblas. La Biblia dice la oscuridad cubre las naciones, las tinieblas toda la tierra, dice. Entonces, ese quiere decir, es vidas sin Cristo. O sea, analicemos en muchos lugares. Entonces, cuando el evangelio penetra ahí, entonces el alma se arrepiente. Cuando el alma se arrepiente, los demonios pierden fuerza, pierden territorios. Entonces, después este evangelio hacia el corazón sensible, personas confiesan de sus pecados y todo, el Espíritu Santo redarguye, entonces los enseña con su luz. Entonces, inmediatamente el poder del evangelio y la acción del creyente, la autoridad del creyente, echa fuera esos demonios, la persona sea completamente libre. Quiero hablarte de esto, el que está ahí en sintonía y que lo va a ver. Nosotros estamos hablando la palabra, estamos aplicando ejemplos, pero tú que estás ahí, en el nombre de Jesús te digo algo, en la medida que viene la revelación, está siendo liberado. Sí. Porque el poder sanador no tiene distancia ni tiempo, es la palabra. Entonces, pueda que lo estás viendo ahora en diferido, lo vas a ver no sé cuánto, pero déjame decirte que en el nombre de Jesús, hay liberación en tu casa, hay liberación en tus sueños, hay liberación en las áreas. Ahora, vamos a aplicar, saludarnos, Denis, por mientras vamos a aplicar un ejemplo que nos pasó hoy en día, en esto, bueno, tenemos, ya te puedo decir, miles de ejemplos de lo que estamos hablando, con Denis, con Benjamín, que eso es de todos los días, pero quisiera hablarte de uno, de hace un par de minutos, porque queríamos entrar a esto. Es la autoridad del creyente. ¿Sabes? Estábamos aquí, está viendo un muchacho que lo fuimos a buscar a su trabajo y él no se presentó al trabajo porque estaba enfermo. Entonces le digo, mira, estoy aquí en tu trabajo, y empecé a preguntar por él, ¿verdad? Y nos dieron muy buenas referencias. Dijeron, es número 1, y me sentí alegre, ¿verdad? Pero cuando lo llamé me dice, estado bien grave. Entonces le digo, voy a llamarte por teléfono. Me fui a la casa y hablamos por teléfono. Estaba acostado, fue al hospital, estaba muy enfermo. Y cuando vine, cuando terminamos de orar, él quedó caminando, se le fue esa presión y un montón de cosas que estaba pasando. Entonces él está ahorita en sintonía. Pero en lo que estamos ahí, esto se llama palabra de ciencia. Los espíritus inmundos operan y tienen una autoridad, pero se descubren. Uno puede decirle al demonio directamente, te vas y se va, punto. Pero hay veces que el espíritu inmundo, Dios quiere revelar como su trabajo, lo que está oprimiendo, lo que está dañando, por dónde entró. ¿Me entiendes? Eso solo Dios sabe la soberanía. A veces no es por el que está ministrando que Dios quiere revelar, sino a veces es para que la persona entienda dónde fue atada y se dé cuenta de su proceder o de su acción. Y a veces también por el mismo que está ministrando, porque Dios quiere revelarnos y ver las maquinaciones de Satanás, que él no está ganando ventaja, está siendo revelado. Pero, Benjamín, vino una palabra de ciencia, hablamos la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, y esta persona terminó aceptando a Cristo y en el trabajo, llorando, ¿verdad? Estamos hablando en una situación que hoy, esto del distanciamiento social, ahí, en esa liberación y la sanidad se violan esos principios porque comienza la liberación y la sanidad en su trabajo y los jefes quedaron asombrados. Sí, por ejemplo, puede decir una persona, ser libre de todos los demonios, fuera. Los demonios no van a salir así, porque ellos quieren ser identificados, ¿no? ¿Qué tipo de demonio que está operando en la vida de la persona? Entonces, ellos no van a salir si no están descubiertos, ¿no? Si no clasificamos su categoría, su nombre,
algunos demonios no salen. Entonces necesita el Espíritu de Dios. Por ejemplo, el espíritu de discernimiento, revelación. Sí, claro, ya te va. Entonces, hay un doctor que cura enfermedad, ¿verdad? Que sana en general. Pero hay cirujanos, son más profesionales, que tienen más estudios, especialistas de algunas enfermedades. Entonces, de hecho, ellos tienen un cuchillo bien filoso, lo meten, sacan la enfermedad. Así el Espíritu Santo, el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu de la ciencia, como un cuchillo, se va directo al problema, al raíz del problema y saca el problema. Entonces, en este caso, esta persona ha vivido una vida como infierno aquí en la tierra, y no sin decir mucho en detalle. Pero el Espíritu Santo venía en el momento que entramos a ministrar. Y de hecho entramos al edificio y sale y oramos por sanidad. Pero no solamente la persona necesita sanidad, pero necesitaba algo más profundo, liberación. Entonces, porque esta persona ha vivido una vida de miseria y no de su niñez. Entonces, pero el Espíritu Santo nos reveló a muchas cosas en detalles. Entonces, el resultado, la persona se quebrantó, fue libre, recibió sanidad también. Aceptó a Jesús. Aceptó a Cristo. Es algo maravilloso eso. Ok. ¿Alguna pregunta que estén algunos de estas personas que están ahí, Denis? No sé si hay alguna pregunta, pero alguna gente con este tema creo que les da hasta miedo porque a veces los demonios gritan, se manifiestan, quieren salir corriendo, se quieren tirar por las ventanas a las personas, ¿verdad? Brincan en las sillas. Y entonces los que están ministrando gritan un poquito más, a ver quién grita más, ponen una Biblia en la cabeza y recitando un montón de textos bíblicos, hay muchos detalles que a la verdad no es tanto en grito, pues, sino más bien es en la autoridad, no es el grito, sino la autoridad es el uso de lo que Dios puso en ti. Ya voy a agregar en eso, algunos demonios no salen gritando porque ellos no quieren perder su fama. Entonces, si gritan, dicen, no, estoy avergonzándome. Entonces, no quieren perder su fama. Entonces, ellos salen bien despacito, ¡boom! Salen. Entonces, ¿cómo se llama? La más importante es la persona ser libre. Entonces, hay diferentes formas. Yo me recuerdo cuando acepté a Cristo, oremos por una persona y de repente la persona soltó gas. Sabes de lo que estoy hablando, gas. Entonces, pero por media hora sin parar, la gas. Entonces, nosotros empezamos a reír. Yo estaba abajo de la silla riéndome con risa. Entonces, y todo el mundo riéndose y todo. Cuando después queremos sacarlo, no quiso salir. Porque hizo su show. Nos confundió ya. Porque quiere llamar atención. Lo que quiere hacer el demonio es distraernos del enfoque para que no lo sacamos con autoridad. Entonces, solamente mi hermano no se rió. Con discernimiento. Con discernimiento, su táctica. Entonces, cuando lo reprendió, inmediatamente salió. Algunas veces cuando ministramos liberación, quiero que capture esto que hemos visto y Denis testigo. Públicamente un demonio puede salir delante de toda la gente y la persona inmediatamente ser libre. En esos momentos, la gente que está viendo reconoce la autoridad que viene de Dios y es necesario y el espíritu queda avergonzado. Pero algunas veces un líder o otra persona puede sacar a la persona, llevarla a otro lado y liberarle. ¿Entiendes? No tiene que perder de la reunión, del enfoque que está en la reunión por 2, 4 demonios que se manifiesten, sino que Dios da también el espíritu de sabiduría y discernimiento y luego la operación en echar fuera el demonio. Denis. Otra cosa para agregar antes que es solo un minuto, menos de un minuto. Entonces, algunas veces los demonios no salen rápido porque ellos son muy inteligentes
Y ellos saben quién tiene la autoridad. Ellos dicen, ya me fui, dicen a veces. Sí, entonces, y cuando una persona se manifiesta, especialmente en la congregación, caímos todos como perros, ¿no? ¡Bum! Para devorarlo como el león o el perro, lo caímos todos tres en la misma vez todos fuera. Entonces dicen, ¿a dónde voy a ir? ¿No? No hay discernimiento, no hay dirección, ¿entiendes? A veces uno dice, vete para el oeste, otro dice, vete para el este, otro dice, vete para el norte, otro, vete para el sur. ¿A dónde me voy? Queda confundido. Confunde a uno, ¿no? Ok. Generalmente cuando se opera en esto, está aquel grupo de gente que dice, estos andan buscando siempre demonios, siempre hablan de demonios. No, porque el tema no es ese, el tema es ver la gente liberada, restaurada en su familia, sirviendo a Dios, como dicen los endemoniados ganares, lo que estamos leyendo en su juicio cabal, donde más bien Jesús le dijo, vete y háblale las cosas que hizo Dios a tu familia. De eso se trata, ¿no? Se trata de exaltar a Satanás, a los demonios, a los espíritus inmundos, la locura que ponen y el shock que hacen los demonios. No, sino más bien es ver a la persona restituida. Ok, vamos a un tema ahora mismo con nuestro querido aquí, Benjamin. Cuando llegamos aquí donde estamos, veníamos por el Señor. Yo no, este programa lo quería hacer de mi casa. Estoy más cómodo ya porque yo vivo retirado de mi casa acá. Y es tarde. Entonces llegamos aquí y digo, voy a ir ahí un rato, ver qué está pasando. Y entonces iba saliendo una muchacha, una gente de local en la calle. Sí. Y vi a una persona y yo le dije, sabes, yo quiero orar por tu vista, de un solo, así, solo le saludé buenas noches y todo. Y le digo, quiero orar por tu vista, es oscuro. Sentí como en el espíritu decir, quiero orar por tu vista. Entonces, cuando empecé a orar por la vista, Benjamín empezó a orar también y entramos en esa unción de orar en el parqueo. Entonces, cuando ya oramos por la vista, en esta persona se manifestaron los demonios, como que dice, de aquí estoy agarrado, no sé qué es lo que está pasando. Entonces, me imagino que la persona está padeciendo, dijo, clínicamente, con un problema de desviación de la vista, con pérdida de la vista, y ahí donde el doctor. Hablándonos un poquito de lo que sucedió, a ver cómo lo combinamos y las cosas que aprendimos. Sí, no, es, ¿cómo se llama? Sanidad es diferente, liberación es diferente. Nosotros, nuestro enfoque era solo orar por los enfermos, entonces, por la sanidad. Hoy, en este momento. En este momento, aún ella se sanó y después el otro muchacho también que él llevaba lentes, fue sanado, él podía ver y todo. Pero se manifestó así en la calle, no era en un culto, no había música, no había nada de todo ese cosa. Ni podemos gritar porque es peligroso, no voy a llevar la policía. Afuera, ¿verdad? Pero se manifestó nosotros por tomar, ¿no? Precaución y sabiduría, y la llevamos a la iglesia, a la oficina. Ahí se manifestaron no sé cuántos demonios. Entonces, esa persona ha llevado esa atadura de su niñez cuando tenía 2 años. Fue dedicada a Satanás, es impresionante. No sé cómo pasó eso. Algunas personas no pueden creer eso, pero el mundo espiritual es real. Si Dios es real, el mundo espiritual es Imagínate real. Que esta señorita, esta joven, de 2 años fue arrebatada de su casa y se perdió por 2 días. De 2 años, imagínate, sin comer, durmiendo y todo, y la encontraron, empezó toda la comunidad a buscarla, y la encontraron en un agujero. Y la encontraron en un agujero retirado de la casa, y cuando la sacaron, ella tenía trenzas en su pelo, y ella dice que en su conciencia toda la vida ve ese cuadro y un niño, siempre como que si hubiese andado con un niño. Eso la llevó a que a una determinada edad hubo pactos familiares, recibiera abuso de violaciones sexuales a los 10 años, después trastornos emocionales, y desde entonces vive con pesadillas como si fuera otra persona.
intentó casarse, unirse con una persona, tiene 2 criaturas y vive esos traumas que son tan difíciles, en donde puede escribirte todas las veces de los intentos de suicidio, quitarse la vida, todo ese tipo de cosas. Pero cuando el Espíritu de Dios viene aquí, desarrollar un poquito esta enseñanza. Sí, claro, por eso hay una obra de Satanás, se llama la obra de arquitectura de Satanás. O sea, cuando una persona está dedicada a Satanás o entra en un pacto con el diablo, entonces hace la persona su vida miserable. Entonces lo que hacen es ponen, ¿cómo se llama? Lo encerran en un circo. Lo meten. Le hacen un cerco. Un círculo, lo meten. Entonces, causan problemas de relación, problemas de finanzas, problemas de emociones, suicidio, pensamiento de suicidio, muchas cosas. Entonces, siempre enfrenta cosas a él. Nunca sale de ese círculo. Entonces, para que la persona tenga fracaso en diferentes ángulos de la vida. Entonces, por eso, cuando el Espíritu de Dios viene, entonces alumbra la oscuridad. Entonces, trae revelación a la persona, palabra de ciencia. Entonces, cuando viene la palabra de ciencia, entonces la persona se quebranta y todo, y renuncia a todos los actos satánicos que fue hecho. Entonces, después... Incluso el Espíritu Santo puede revelar a la persona el reclamo. Sí. Generalmente dicen, déjamela, es mía, el papá me la dedicó, Claro. y empiezan a hablar cosas que después las personas a veces le preguntan a su papá y el papá le dice, o la mamá, perdóname, yo te llevé un brujo, un curandero, y empiezan a decir cosas, ¿verdad? Sí, hasta de 22 años ella veía este hoyo que había tirado cuando tenía 2 años. Entonces, y el Espíritu Santo nos reveló que ella siempre sueña con eso, ¿no? Viendo su mismo en un pozo donde ella fue tirada cuando tenía 2 años. Entonces ella no puede salir de ahí. Entonces ella se atormentaba, cada noche no podía. Entonces ella se casó, o sea, con su pareja y tuvo 2 hijos. Entonces no podía estar tranquila. Vivir en paz, porque el espíritu es como si fuera la cela, la reclama. Sí, la reclama. Como si fuera un esposo. Entonces ella dice hasta venían piedras, ¿no? Alguien pedreaba, ¿no? La casa, ¿no? Entonces es algo muy impresionante, o sea, lo que ella ha vivido, pero el Espíritu Santo la libertó hoy. Ella recibió ese paz, ese color de la tranquilidad, cara. hasta su cara, y se vea como el favor de Dios, la gracia de Dios fue transformada por completo. Entonces, nosotros hemos tenido luchas, Denis, tal vez pudieras hablar, hemos tenido un poquito de luchas o complicaciones de poner este tipo de testimonio. Yo en mi vida siempre he estado administrando este tipo de cosas, pero a veces es bueno hablarlas, incluso ponerlos, poner testimonio a las personas con el cuidado que se merecen, pero que las personas testifiquen dándole la honra y la gloria a Dios, porque en la Biblia aparece la gente que fue liberada, aparecen hasta los nombres, ¿verdad? Hoy en día cuidamos tanto esta situación que queremos cuidarla más de lo que Dios nos ha hablado. Denis, alguno de los ejemplos que te haya, bueno, dentro de tantos, sea aquí o en cualquier, porque la gente cree que en Estados Unidos, en los países latinos, no hay demonios, no están allá por aquí, ¿verdad? Sí, no, es tan interesante porque sí, llama la atención esa parte de que a veces hoy en día se cuida mucho, no sé si será la imagen o qué será, o tal vez la falta pues de que se hable tan a menudo, ¿no? Pero la Biblia registra muy claro, cuando lee a María Magdalena, hasta menciona el escritor de quien salieron 7 demonios. O sea, lo habla tan específico, hasta con número, de cuántos demonios le habían sacado a ella, con nombre y apellido. Y es importante. Yo me pongo a pensar, porque es cierto, a veces uno puede pensar que no, es que esto es allá en los países tal vez latinos, porque hay mucho de brujería, o en los países en África, por ejemplo, que por eso se mira eso allá, por su historial en ese ámbito del mundo del espíritu. Pero no, nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad pues, de viajar a diferentes lugares, diferentes culturas y contextos, y es igual. Y lo interesante es que los demonios
se sujetan a la autoridad de Dios y entienden el idioma que uno hable, ya sea que sean de otro país, sean de otro lugar, porque no es que se están sujetando a uno, están sujetando ante Dios. A la palabra que Dios está hablando sobre ellos. Entonces a mí me llama la atención porque hemos estado en lugares como, por ejemplo, en países en Europa, que uno usualmente de este lado ve, no, es que son sofisticados, son una gente, una sociedad pues ya un poco más, más alta en educación, su nivel el de viejo vida. continente. El viejo continente, exacto. Entonces es decir, bueno, está bien que se manifiesten entre nosotros y todo esto por nuestras raíces de tribus y todo eso, pero digo, en estas personas, y uno lo mira que es igual, porque es que Satanás no respeta cultura, no respeta educación, Satanás no respeta ni si es una persona de influencia en términos de gobierno, o si es alguien insignificante, un mendigo en la calle. Satanás no respeta si tienen dinero, si son pobres, porque se trata de la alma de esa persona siendo atada, y la importancia de que Dios quiere liberar a esa persona. Dios quiere liberar a esa persona y se trata de eso. O sea, no se trata de hacer como un espectáculo de ello, no se trata de avergonzar a la persona o decir, wow, miren esta persona, hay que alejarnos de ello, porque yo creo que muchas veces las personas, por no entender eso, hasta se puedan sentir hasta mal, decir, no, pero es que ¿cómo es así? La persona a veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que en la manifestación el demonio, la persona empieza a hacer movimientos extraños, muchas veces asimilándose tal vez a una serpiente, a un animal, hasta la posición en la que se pone, sus sonidos? Hasta hemos visto que hasta físicamente su cuerpo cambia, desfigurado de cierta manera en esa manifestación, y la persona tal vez al ya ser libre, y muchas veces no recuerda con claridad todo lo que pasó, tendrá ciertos episodios que se le venían, pero no saben si el por qué, y terminan como con aquel pensamiento, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y yo creo que es muy importante esto, que no se trata de hacer un espectáculo de eso, sino se trata más bien de la enseñanza, de que la persona puede entender dónde estaba esa raíz, de dónde venía eso, y poder ser libre para no estar meditando, wow, lo que me pasó, no, de más bien decir, de seguir, bueno, eso me estaba atando, me estaba deteniendo de vivir mi vida en plenitud en Cristo, ahora soy libre, yo puedo correr con todo. No creo que el endemoniado de Gadareno, por ejemplo, cuando fue allá a su lugar, andaba siempre diciendo, wow, yo me acuerdo que en el cementerio, no se quedó con eso. Me imagino que después habían otros testimonios de quienes él liberó, a quien él predicó, a quien él bautizó, a quien él lo llevó al Señor, y es parte de la vida que todo nos pasa. Algunos tal vez un poco más dramático. Más dramático, exacto, más dramático que a otros, pero no significa que sea menos. Lo que hablaba Benjamín de esta persona cuando, ¿verdad?, era liberada por medio de ese gas. ¿Cuántas veces hemos visto que no importa la cultura, estamos en Pakistán, estamos en Europa, estamos en Latinoamérica, donde sea, y muchas veces es por vómito? Muchas veces es por vómito. Se han orinado, se han hecho pupú. Sí, van al baño, de repente, y es que lo importante es como, para mí es como que Dios dice, no, es que yo quiero marcar algo, que marque y diga, ya al salir esto fuiste libre, desintoxicó tu cuerpo, tu alma, tu mente, y vemos que las personas no solo es como algo metafórico, por decir así, abstracto, sino que la persona misma dice, no, uno le pregunta, ¿y cómo están tus ojos? No, es que yo miro más claro, mi mente la siento más cuerda. Escucho mis oídos. Dormí sí, bien anoche. Sí, dormí bien anoche, y no, es que yo siento algo, que un peso salió de mí, que algo se rompió, hasta escuchan cosas en el momento de liberación, y eso es lo que nos quedamos, el poder de Cristo, que no importa. Benjamín hablaba hace poco de las capas. Y el diablo es muy bueno, me imagino que debe ser un buen albañil para poner muchas capas, una encima de otra, para que no se pueda ver esa imagen y semejanza de Dios, pero... Como esos pintores que llegan un momento en que ya no le pueden seguir poniendo pintura porque hay que ir hasta la base. Hay que ir hasta la base, sí, arrancar todo eso. Y hablando de eso, aquellos que saben de ese trabajo, estar raspando, lijando ahí aquel montón de polvo y todo lo que produce, pero es necesario porque al final se ven los resultados. Y qué hermoso es esto, qué hermoso es saber de que esto es parte de la vivencia de todo cristiano. No es que ciertas personas son llamadas a
a liberar demonios, no es que solo son para, es como hablaba, es para todos. Benjamín decía, la salvación y el evangelio es completo, no le hace falta nada, y nadie mejor que Dios conoce la necesidad de cada individuo, y nadie más que Dios está dispuesto a poder hacer esa obra completa en cada uno, por medio de cada uno. Bueno, gracias. Una parte que va a hablar Benjamín es, número uno, sanar o echar fuera demonios no es para que crezca la fama de un individuo y que le ponga ministerio de liberación y que no sé qué. Dos, no es para hacer billete, pues, como para decir, wow, si se nos llegara a sanar y liberar un millonario, nos va a donar un terreno, una vaca, un edificio, ¿me entiendes? No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con que si se liberaran los demonios de esta ciudad, mi iglesia sería más grande que la de aquel otro hermano. No, se trata del reino de Dios, ¿me entiendes? No se trata de la fama del individuo, del nombre del individuo, porque siempre ese trabajo de orar por los enfermos y echar fuera demonios va acompañado del amor del Padre, del amor del Hijo, del Espíritu Santo en nosotros, y va siempre ligado al amor y la compasión. Habla un poquito, Benjamin. Sí, la Biblia dice Jesús encontró un ciego, entonces le dijo, vete a Siloam y lávate y ve. Entonces él se fue, recibió sanidad. El otro paralítico lo llevó fuera de la ciudad y para que nadie sepa y lo sanó. Y todos esos milagros lo que hizo Jesús, ¿qué beneficio le dio? En el contrario, persecución. Entonces, insulto que era por sí, Satanás echado fuera de demonios. Sí, pero el motivo de Jesús era compasión. El compasión. La Biblia dice, él vio muchas multitudes sin pastor, ovejas sin pastor. Entonces, por eso él tuvo compasión, dice la Biblia, tuvo compasión. Pero hay un versículo muy interesante que dice, los 70 vinieron a Jesús, le dijeron, mira, y no, los demonios inmundos nos sujetaron, le dijo. Podemos echar fuera a los demonios. Entonces dice, no, mejor gócense porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Después dice, yo vi, dice, Satanás cayó como un rayo. Eso. ¿Qué está diciendo? Comparando que no se gocen por esos demonios que son más bajos de autoridad, de todos los rangos de demonios del reino de las tinieblas. Los demonios son de bajo rango, son pequeñitos. Entonces, si aún Satanás, la cabeza, su jefe, se cayó como un rayo. Quiere decir, nos ha dado Dios autoridad sobre todos los demonios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con los principados y potestades, tronos y dominios, huestes de maldad están escritos. El último están escritos. Entonces esos demonios son brujos, hechiceros, que esos son curanderos, espíritus chamanes, espíritus demonios que ocupan cuerpo. Con físico, una sabiduría falsa. Así la tierra. Entonces nosotros como creyentes tenemos autoridad para echarle fuera a demonios. Porque tenemos la autoridad. Porque no con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy en día dice, no, yo tengo la unción, yo tengo poder. ¿Cómo supiste? No, yo me caí. Pero caí cuando oraste por mí. La unción no es para caer, la unción es para levantar al caído. Entonces, para echar fuera los demonios, para sanar los enfermos. Entonces, otro lugar, la Biblia dice, el poder salió de él, dice la Biblia. El virtud salió, tocó la mujer que tenía que de flujo de sangre fue sanada, dice la Biblia. Entonces, esa autoridad, ese poder que Dios nos ha dado, no es para tener Hemos fama. Visto dos cosas, Benjamin, que pasan, ¿verdad? Y con Denis. A veces, una sanidad física viene como resultado de una opresión o un trabajo espiritual del enemigo. Entonces la persona recibe sanidad física y después recibe esa liberación de demonios. Sí. Y algunas veces la persona recibe una liberación de demonios y cuando el cuerpo empieza a chequear, dice, me fue el dolor de aquí, sentí estos dolores. Entonces a veces van siempre
acompañados ligados. Pero una de las cosas, quiero hablar con Denis y Benjamín, que ha sido la experiencia, es que los demonios son espíritus que alguien les dio derecho, que somos los humanos, porque a nosotros nos dio la autoridad de señorear, de bendecir. Entonces, cuando el hombre empieza a negociar con los espíritus inmundos, atrae esos demonios a la tierra, y los demonios tienen que venir con personas. Pero una sola persona, una sola o dos personas que sean sanadas, oiga bien, de los demonios, es como que por ahí se hace como un embudo y comienzan a liberarse tanta gente. ¿Me entiendes? Una sanidad, una liberación. Hace poco estábamos, me recuerdo, en un culto que llegamos ahí muy desvelados en África con el querido Denis, y trajeron una muchacha endemoniada que se tiraba en el fuego y todo, y la trajeron amarrada, ahí agarrada, y empezaron a manifestarse los demonios. Esa liberación, ¿verdad?, que tenía que ver con otros problemas, que fue incluso sanada de SIDA por abusos y todo. Pero esta muchachita, al ser sanada, esta joven, ese día pasó tantas cosas que cuando volvimos a esa ciudad con Derek, pudimos ver una libertad, la predicación del evangelio, y después, y no solo eso, sino que fuimos a comprar en una tienda, y cuando entramos con doña Lilia y Denis a buscar algo, unas galletillas allí, alguien averiguaron dónde nos estamos quedando, y la persona dice, ¿saben qué? Yo es que no las reconocía, poco me acordaba, pero sabía que eran ustedes. Yo soy la persona que fui liberada, trabajo ahora en una tienda, le estoy ayudando a mi familia, después de estar en lugares de locura, sea problemas mentales y todo. Denis. Amén, sí, no, y fue bien tremendo porque recuerdo que incluso de la emoción dijimos, no, ¿y a qué horas terminas tu jornada aquí de trabajo? Y nos dice, no, disculpe, yo termino bien tarde, no importa, le dijimos, queremos verte, queremos pasar un tiempo ahí contigo, oír lo que el Señor ha hecho, porque le vimos su rostro cambiado, después de que le conocimos en esa opresión, pues un rostro así bien abrumado, bien triste. Pero en esta vez una sonrisa, estaba radiante y nos comentaba incluso, pastor, no sé si recuerda que ella decía que en esos días incluso ella temía porque su pareja había tenido algunas pues episodios ahí de infidelidad y ella tenía temor de que había contraído el HIV. Y de hecho ella decía, ustedes no saben, después de esa tremenda liberación fui y gracias a Dios vi que todo salió negativo, estoy bien, el Señor me ha bendecido con este trabajo, estoy haciendo esto, lo otro. Yo digo, wow, qué tremenda bendición, y eso es lo que alegra, ese fruto es lo que alegra. De la liberación que viene sobre la persona, una liberación completa para poder ser lo que Dios le ha llamado a hacer, ¿no? Es tan hermoso esa parte. Díganos usted que está ahí en sintonía, escríbanos algún comentario, porque esto trae liberación también a la ciudad. Sí, me recuerdo en 2011 estuve haciendo un trabajo misionero en la ciudad de Coimbatore, en el sur de la India. Le trajeron una mujer, una jovencita de 22 años, endemoniada, o sea, literalmente endemoniada, muy flaquita, se parece como un esqueleto todo, porque me dicen, ella fue dedicada a Satanás, muchos pastores han orado por ella, no fue libre, entonces aquí la traemos, entonces dice, oré por ella, y ¿cómo se llama? No pasó nada el primer día, era noche, ok, tiene que venir el día siguiente la trajeron. Entonces yo tenía tres servicios de las 6 de la mañana hasta la 1. Ella vino el tercero, o sea, en el tiempo como yo estaba bien cansado, vino del último. Entonces ahí oremos por ella y entonces la liberación duró un poco más tiempo, como 2 horas y todo. Entonces los pastores estaban bien preocupados por mí. Entonces me decían, Benjamín, no tienes que ir con nosotros a comer, porque estás cansado, todos esos días estabas trabajando. Si quieres, ella te puede esperar y no puedes venir después de la comida, puedes continuar la liberación. Inmediatamente vino ese celo y esa compasión por ella. Entonces dije, no, yo no voy a hacer eso. Si ustedes quieren, váyanse, coman y yo los alcanzo. Pero hasta que ella sea libre, yo no me muevo de ese lugar.
Entonces, si me dura un día, yo me quedo aquí. Si me dura por una semana, yo me quedo con ella aquí. Pero yo no voy a mover aquí. Entonces, apenas cuando dije eso, el demonio dijo, bueno, si Benjamín se queda aquí, mejor yo me voy. Salió. Fue libre por completo. Entonces, después de 16 meses, yo me regresé a ese lugar, el mismo lugar. Y en el medio de multitudes, viene una mujer bien guapa, arreglada y todo con un vestido elegante, y vino con una cartita, decir muchas gracias, ha sido por orar por mí, ¿no? Entonces yo no la corrí. ¿Me recuerdas? No, yo no te recuerdo. Por favor, ayúdame. Ella es la misma persona que fue libre hace 16 meses. Fue completamente diferente, transformada. Después, unos meses después, ella se casó. Ahora tiene como 2, 3 hijos. Por testimonio de eso, y todo el pueblo de ella, ¿no? Vecindarios vinieron a los pies de Jesús. Algo que quisiera decir, muchas gracias. Estamos haciendo ya un cierre. Gracias, Denis. Gracias, Benjamin. Quiero sacar unas cosas que tengamos mucho cuidado. Si no entendemos los temas, son bíblicos, estamos hablando, ¿verdad? Y en la actualidad del cristiano, del creyente. A veces se le da mucho énfasis y entonces la gente dice no está preparado, tiene que hacer unos ayunos, tiene que, no sé, que meterse ermitaño para poder echar fuera un demonio, y hacen como un alarde, como que si el diablo tiene más poder, y entonces la persona ya va como con cierto miedo, ¿verdad? Y eso no, eso es natural. Tú puedes estar ahí comiendo en un restaurante, en la calle, en cualquier lugar, y echar fuera un demonio, porque eso es como una garrapata que está ahí por eso es lo que yo una entendí. cucaracha. Eso es lo que yo entendí en la liberación de esta mujer. Y la Biblia dice 3 cosas permanecerán. Dice la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande es el amor. Entonces, porque el perfecto amor echa fuera temor. La Biblia dice Dios es amor, y en él no hay tinieblas, porque el perfecto amor echa fuera temor. Entonces, Jesús se movía por compasión, por amor. Entonces, lo hacemos es por amor, por compasión. Y otras personas dicen, no, tenemos que ayunar es para echar ese demonio terco. Pero cuando dice Jesús, no está hablando acerca de un ritual o para ganar el favor de Dios. Ya Cristo lo terminó en la cruz del Calvario. Él dio consumado esta. Él nos dio la autoridad. Pero el ayuno que nos ayuda es solo para llevarnos a otro nivel de fe. Entonces, antes del ayuno tu fe era así. Después del ayuno aumenta tu fe como un termómetro. Por la dependencia del Espíritu. Entonces, para echar fuera cualquier demonio. Una cosa, Benjamín, y gracias. Una vez estamos haciendo una operación con Benjamín en una misión fuera del país, y nos dijeron, queremos que vayan a conocer un caso. Y fue impresionante, hermano. Era literalmente una mujer, solo los huesos. La parte de los ojos, como esta parte, uno no se puede adelgazar. Entonces los ojos estaban completamente salidos, puro hueso. La mandaron a morir. Entonces nos dijeron, gracias por haber venido, porque la pusieron en la sala, ¿verdad? Sí. Es una calavera completa. Pero gracias por haber venido, y le dijimos, cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dijeron, miren, a ella la embrujaron, hicieron un pacto, que el papá, que no sé qué. Pero esta señora pertenecía a una congregación, y cuando se enfermó por las manifestaciones, le prohibieron los pastores que vuelva a la iglesia. Oiga bien. Después ella fue a buscar otras iglesias y se fue regando la fama que viene de familia de brujos, y decidieron no recibirla en ninguna iglesia cristiana. Póngase a pensar. Entonces los doctores dijeron, ya no tiene remedio, la mandan a morir allí. Entonces nosotros, alguien nos dijo, podríamos ir a ver el caso. Miren, hermano, yo sé, ¿dónde te guardo? Entregan su alma al diablo. Que le habían entregado el alma al diablo. Pero cuando yo me recuerdo que había una guitarrita. Había una guitarrita, le entoné, yo no toco, empecé ahí a tocar unas cancioncitas ahí, cristianas, y
y tomándonos un cafecito y decían, ¿y a qué hora van a comenzar? ¿Va? Porque ellos pensaron que ya era una liberación de demonios, que la señora iba a volar, porque los pactos eran bien serios, todo el mundo tenía hasta miedo de entrar a la casa, imagínate. Pero nos estuvimos cantando y nos paramos, le oramos ya por ella, y en lo que empezamos a orar, ella comenzó a mover el cuerpo. Fácilmente. Yo nunca he visto en mi vida. Sí, pero una cosa tan rápida que hasta se sentó y como solo estaban sus huesitos, agarrada de la mano y todo, empezó hasta a caminar y volvió a la vida. Hablando un poquito de eso, pues a veces la ignorancia, la impotencia o el no entender. Si yo no entiendo un tema, mejor me callo, porque voy a hacer, pero no poder maximizar o poner en grande al enemigo, a Satanás. Sí, el que saca los demonios no es nuestro grito, no es una cosa ritual. Ni la guitarra, ni las canciones. Nada, sino la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, ¿no? Solo estar, ¿cómo se llama? Dependerse en la guianza del Espíritu Santo. En esta ocasión, en este caso, entonces Dios nos dirigió a tocar la guitarra y solo alabar al Señor. Solo alabar al Señor. Entonces vino como una atmósfera del cielo, ahí se cayó en el lugar. Y después mucho quebrantamiento, yo me recuerdo las hermanas estaban llorando, abrazándolas, ¿no? Y todo, porque ella se levantó, ella estaba como muerta, porque a todos sus huesos, ¿no? Se veía todos los pegados. Ella se levantó, empezó a caminar, se abrazaron y todo, algo impresionante. Yo nunca he visto en mi vida un milagro extraordinario así. Y completo, como para parálisis, fue sanada por completo. Y entonces, después ver la actualidad que donde andábamos, estar viendo por todos lados sanidades, liberaciones. Sí, de hecho, ¿recuerdas cómo se llama? Una pandilla, llegó con tatuaje, con pistola, gritando, ¡ayúdame! Entonces el pastor Alejandro tenía el micrófono, lo agarró así solo, sin pensar, así lo abrazó, en el nombre de Jesús, ¡boom! Se cayó. Ahí hubo una liberación impresionante. Y después toda la iglesia. Sí. Wow. Solo para cerrar ahí, Denis, saludar a toda la audiencia. El tema está interesante. Quiero decirle que lo voy a cortar en pedazos. Esto que hemos estado compartiendo de tanta riqueza, querido Benjamín. Vamos a hacer un tiempo de oración. En cada sección va a aparecer la oración y ponerlo en YouTube para que quede ahí como parte de esta riqueza, ya que no lo hacemos tampoco planeado esta reunión con Benjamín, ni es que estuvimos ahí preparándonos con Denis. Si fue que ahorita ya había Denis, le digo, entremos en Zoom y en vivo, nosotros andamos bajo cielos abiertos, la vida, y esto es, ¿no me entiendes? Esa es... Aquí atrás puede ver estas sillas vacías, aquí no hay congregación hoy. El COVID está un poquito asustado porque a partir de hoy, jueves, estamos celebrando, nos están dando el 50% de sillas en la misma gracia de Dios, y eso significa que ahora vamos a tener un poquito de extra sillas y vamos a aumentar las reuniones, y estamos preparados, Benjamín, para darle al Señor todo lo que el Señor se merece. Y ahí andamos, Benjamín. Sí, claro. Todavía no podemos tocar y respirar juntos, ¿verdad? Claro, por eso es... Menos Denis, que está retirado lejos del otro lado. Distanciamiento social vía cibernética. Por eso Jesús dice, si yo echo fuera los demonios con el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús echaba fuera los demonios por el dedo de Dios, por la presencia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, no con fuerza, ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Jesús, donde Él se manifestaba, pasaban milagros, los demonios huían, los demonios decían, ¿por qué vienes para atormentarnos antes del tiempo? O sea, lo decían, porque Él tenía esa autoridad. Demonios son tan débiles cuando hay predicación de la palabra, que con la sombra, con una palabra, salen. O sea que pues necesitamos que usted predique. Necesitamos que su boca hable, que predique, que alabe, que exalte, que perdone, que hable de Dios. Y eso es lo que va debilitando todas las fortalezas y empieza a ver ese río y a correr esos ríos. Denis.
Sí, y es que es tan interesante eso porque no es como que Pedro se puso de acuerdo a decir, bueno, vamos a ayunar 40 días para que nuestras sombras sanes. Y más bien yo creo que Pedro ni cuenta se daba lo que la gente estaba diciendo, que por lo menos si le toca la sombra han de haber dicho a este enfermo, a este que está poseído, este que está loco, va a ser libre, va a ser libre. Y entonces esa fe, porque yo creo que también una parte es que las personas a veces sienten, no, es que para hacer liberación hay que hacer un ayuno de unos 21 días, hay que prepararnos bien porque de lo contrario entonces no es así. Cuando vemos en los discípulos, vemos en Jesús, la comisión ha sido dada, es la naturaleza del reino que donde quiera que llega, como decía Benjamín, como hablaba el pastor Alejandro, donde quiera que llega Jesús va a haber vida. Y donde quiera que llegue Jesús, las tinieblas tienen que huir, tienen que ser derribadas, esas fortalezas, esas cadenas tienen que ser rotas. Pero sí, una bendición, creo que es un tema tan importante, hay tanto que sacar de esto, hay tanta tela que cortar, como decimos en español, pero qué bueno, y es de ponerlo en práctica, es de ponerlo en práctica, de saber de qué es la naturaleza, no es que andamos buscándolo, sino que simplemente es la naturaleza del reino. Caminar en La eso. expectativa, Benjamín, quiero que se recen esto y vamos a orar. Y como les dije, vamos a dividir esto en pedazos, vamos a poner en YouTube, en nuestras páginas, porque hay una riqueza. Pero la expectativa es lo que Dios va a hacer, no lo que el diablo va a hacer. ¿Me entiendes? La expectativa es de que esta persona es libre, verla que está trabajando, que está ganando su dinero, que se restaura su familia, que hay restauración familiar, que hay sanidad, todo eso, y que hay orden en la vida, ¿verdad? Y que empiezan a perseverar en Cristo, en una vida libre, adorando a Dios y libre. Pero muchas veces este tema, Benjamín, les confunde a la gente, pues dicen, oh, voy a ir a una liberación y Satanás me va a atacar. Voy a ir a ministrar a una persona endemoniada y yo creo que va a venir un ataque para mis hijos, va a venir un ataque para mí, va a venir un ataque para mi esposa. Yo creo que va a venir un ataque para mi dinero. Entonces ya están pensando en los ataques que va a hacer el diablo en vez de decir, voy a ver la gloria de Dios, se van a abrir puertas, va a abrir una célula de discipulado. Esa clase de miedo, Satanás gana ventaja y afecta y le daña. Por eso la Biblia dice, lo que venció el mundo es nuestra fe, dice la Biblia. La fe vence. Entonces, la fe no tiene miedo. La fe tiene denuedo, o sea, lo que Dios ha dicho, la promesa de Dios, la palabra de Dios. Entonces, el diablo no nos entrega el territorio sin pelear contra él. Entonces, tenemos que... El reino de los cielos se hace violento. Sí, entonces por eso él te quiere desanimar, él quiere que dejes de orar, él quiere que dejes tirar la toalla, porque él sabe, estás entregando, pero rendirse no es tirar la toalla, rendirse, entregarlo todo a Dios. Porque el enemigo no te va a decir, gracias por venir, si aún a Jesús lo querían atacar. Generalmente los demonios le van a decir, usted está liberando, ¿por qué venís aquí? No te metas, te voy a matar, te voy a hacer esto. El enemigo habla tontera, ¿me entiendes? Uno no tiene que estar en pláticas con los demonios, decirle vete y te vas, y calla y enmudece y te vas. No se deja de intimidar. Sí, claro, no dejes que intimidar por el enemigo. Por eso tienes que pelear por tu familia, tienes que pelear por tus hijos, tienes que pelear por tu matrimonio, tienes que pelear por tu lugar. Había una mujer, oré por ella, me dice, ella me contó de su problema, su hijo estaba en drogas. Entonces, pero yo le pregunté, ¿cuántas veces has orado por tu hijo? Lo que pasa es, me dice, yo no tengo tiempo. Entonces me dice, bueno, si tú amas a tu hijo, deberías tener tiempo. O sea, no des el lugar al diablo, dice la Biblia. Entonces, no dejes que el enemigo te engañe. Entonces, por eso la Biblia dice, el diablo viene, dice, para robar, para destruir, para matar. Pero Jesús dice, he venido para darles vida en abundancia. Y el Hijo de Dios se manifestó para deshacer la obra del diablo. Entonces, tienes que usar la autoridad que Jesucristo que te ha dado a la autoridad para hacer libre tu familia, tu negocio, tus hijos, toda la promesa de Dios que Dios te ha dado. No, y pidámosle a Dios que después de esta plática pueda dormir en paz, ¿verdad? También. Que repose. Nosotros podemos, ahorita veníamos de echar fuera demonios, orando por las personas, pero
nos vamos a acostar. Ya, no Vamos a acostar y pesadillas. te das un baño, no estás viendo las orillas, oír los gritos de las personas que están endemoniadas. No, es parte de como cuando eres una enfermera, es un doctor, que hiciste un trabajo y le dices, Padre, gracias por haberme usado como instrumento tuyo. Sé que mañana vamos a llamar a esta persona, preguntarle cómo amaneció y alegrarse. Eso es lo que más importa. Lo demás es parte del quehacer, porque imagínate también estar a esta hora levantado, puede que haya cansancio, sí, pero uno lo alegra mucho. Nos tomamos un tecito al llegar a nuestra casa con Benjamín y ya vamos a dormir. Así es, entonces, Denis, por favor, saluda a todos y hacer una oración. Luego, Benjamín, como Dios nos vaya guiando, y estamos seguros que desde que comenzamos a platicar, la atmósfera de liberación, de sanidad, entró ya en tu vida. En el nombre de Jesús. Número 1, apártate de películas de miedo y de terror. Mejor aliméntate de la palabra de que Cristo te dice, tú eres mi hijo, mi hija, amada en que tengo complacencia. 2, trata de vivir en armonía con los demás. Si hay una situación que te está afectando, que está ardiendo en tu corazón, busquemos la forma en Dios para que haya una restauración en términos de perdón, ¿verdad? 3, trate de congregarse, hermano, lea la Biblia y busque algo que hacer, hermano. Cuando digo congregarse, no es que vas a ir a una iglesia ahorita que ni siquiera están cerradas posiblemente todas, pero haga la intención que sea de unirse 1 o 2 en su casa y algo está pasando con su escritura, ¿me entiendes? Lo natural, donde 2 o 3. Eso es otro de los asuntos. Manténgase firme en sus convicciones, en la certeza que Dios le ha dicho. No se deje engañar por voces suyas, por tramas del pasado, sino dígale, ya se pasó esta pesadilla. Y si mañana tuvo un sueño difícil esta noche, que no sé, mañana levántese, se da un bañito y se levanta con entusiasmo. Y mañana si le vuelve a pasar, entonces hace una vigilia y agarra la palabra y usted se activa en la fe y sigue creciendo y comparta su testimonio. Entre más va compartiendo el testimonio, eso es maravilloso porque usted se va alimentando de la fe y del amor de Dios. Sobre todo, crea que usted no está descalificado en Dios. Usted es calificado, quien sea que sea, para recibir el amor de Cristo. Denis orá, haciendo ya un cierre. Gracias para toda la audiencia. Amén, amén. Y solo agregar tal vez a eso, pastor, es tener cuidado también en las cosas que hacemos, ¿verdad? Unas cosas que hemos visto es que a veces, muchas veces como se le llame cábalas, se le llame suerte, se le llame por lo que sea, a veces llevamos ciertas prácticas en nuestra vida que son a veces las que le abren las puertas a que el enemigo esté fastidiando y molestando y no podemos salir de esa rueda, de ese ciclo, porque tal vez hay ciertas cosas que hay que tener cuidado y pedirle al Señor la sabiduría, el discernimiento y la fuerza para romper con todas esas ligaduras, esas ataduras que nos llevan, le dan ese derecho al enemigo para fastidiar nuestras vidas. Y yo creo, así como creemos nosotros ahí con los pastores, que todos los que hemos estado ahí conectados, pues al escuchar esto, la liberación está viniendo. La liberación está viniendo. Benjamín decía que ese pasaje, ¿no? Que dice que todo lo que nace de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Es la fe. Esa fe es la que ha vencido al mundo. Y la palabra dice que por la fe, el oír la palabra de Dios, viene la fe. Y entonces has estado escuchando palabra de Dios y eso produce fe y esa fe produce la fuerza para poder vencer eso que está atando. Padre, yo te doy gracias. Gracias por cada una de esas personas que se han conectado mientras hemos estado aquí en vivo, aquellos que han compartido esto con otros, aquellos que se estarán conectando en otro tiempo, tal vez en diferido con esto, a aquellos diferentes pedazos que se van a estar poniendo en las diferentes redes. Padre, yo oro en el nombre de Jesús de que esa luz que hace desvanecer tinieblas pueda entrar en esa mente, en ese corazón, en ese espíritu, en la vida de ese hombre, de esa mujer. Padre, que tu presencia, Dios, no es nosotros, eres tú quien trae la liberación, eres tú quien trae la fortaleza, el poder para poder romper esas cadenas. Yo te pido que ahí, Padre, aquella persona que ha estado desesperada, que se ha sentido, Señor, sin salida, tal vez hasta agotado, Señor, sus fuerzas, queriendo salir y no pudiendo encontrar la salida, Padre, ahora mismo algo, viene ese chispazo de vida que le alumbra para poder decir, este es el camino, de aquí me voy a agarrar. De aquí me voy a agarrar y voy a salir de esto.
Yo creo, Padre, que ahí mismo en el cuerpo incluso empiezan a sentir algún cambio en sus huesos, esa fiebre, ese dolor de pecho, ese dolor de cabeza, en el nombre de Jesús, esa presión, ese sonido que estaba ahí en tu oído. Ahora, al oír esto, empieza a venir la presencia, la liberación, la sanidad, el milagro que has estado buscando ahí. La palabra de Dios empieza a entrar en esos oídos, empieza a producir fe en tu interior, y esa fe empieza a traer toda esa victoria y libertad que encontramos en Cristo. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos que padecen en temor, en pánico, en inseguridad, en depresión. En el nombre de Jesús, todo espíritu de temor, de depresión, de ansiedad, de espíritu de suicidio, en el nombre de Jesús te ordenamos ahora, fuera de esas vidas, fuera de esas vidas. En el nombre de Jesús hablamos vida, libertad. Cristo vino para deshacer la obra del diablo. Él vino para darte vida, vida en abundancia. Recibe la paz de Cristo ahora. Recibe sanidad completa en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que tú has traído, Dios, de tus ancestros, toda atadura, todo impiedad, en el nombre de Jesús, todo pesares, todo nube negra, todo neblina negra que está en tu hombro ahora mismo, se va. En el nombre de Jesús, Satanás, suelta tus manos. Día ir de cualquier manera. El enemigo ha esclavizado, retenido esta mujer cautiva, este hombre cautivo. En el nombre de Jesús, suéltalos en el nombre de Jesús. Ahora hablamos a sus almas en el nombre de Jesús. Alma mía, bendice alma mía y bendiga todo mi ser. El que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, recibe sanidad del alma, recibe liberación del alma. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo dolor se va, todo dolor de pesadilla, todo dolor, todo sufrimiento, ese resentimiento, esa amargura que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús, Cristo tomó el vinagre en la cruz por ti. Él llevó tu amargura, tu resentimiento, tu sufrimiento, para que tú seas libre de cualquier sufrimiento. En el nombre de Jesús. Padre, oro por aquellas personas que están enojadas contigo, papá, por alguna cosa que pasó, por alguna cosa que vivieron, por la pérdida de un ser querido, y tienen muchas preguntas, y cuando no hayan respuestas, oyen voces de ir en contra de ti. Padre, reprendo ese espíritu de rebelión que ha entrado en el corazón de aquella persona, a ti, que ha servido a Dios y sabes quién es Dios y le aceptaste. Y hoy te estás revelando por un asunto que se vivió. Pedimos misericordia por esta pandemia, Señor, que está viviendo todo el mundo, donde hay tanto ser querido que se ha perdido, que nosotros para los humanos lo hallamos como una pérdida porque tal vez murió, pero no es, todos vamos a llegar a ese momento de partir, Señor, y pedimos misericordia por todos los familiares que han perdido, tienen personas enfermas, hospitalizados, no solo por eso, sino por cualquier otra enfermedad. Pedimos misericordia, Señor, y que estos corazones de estas personas puedan ser sanadas y poder soltar a aquellas personas que han muerto, que han pasado de esta vida a esa vida de la eternidad. Solo tú sabes la última palabra que tienes en el nombre de Jesús para todos. Pido misericordia a Dios y sobre todo a aquellas personas que han decidido, Señor, en este tiempo, caminar contigo, seguir tus pasos, entregarse a ti, Señor, y reconocerte que eres el único que puede perdonar pecados, salvar y darnos vida y vida abundante. Tu amor sea derramado, Señor, y pueda volver el corazón del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que puedan experimentar todos nosotros esa reconciliación familiar, pero sobre todo la reconciliación del Padre eterno, del amor del Hijo y de la llenura del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y disfruta el poder y la autoridad del creyente. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias.